de ilusionarse. Eso es lo que yo más hubiese guardado. Pero si me hablas de objetos físicos, oye, hubiese guardado el disco que me regaló mi mamá, el disco doble de Fiebre del Sábado por la Noche, aquel que tenía la, la foto de Travolta así con esa pose legendaria. Me hubiese encantado guardarlo, ese disco doble. Hablas de la ingenuidad a tus 15 años. ¿Cómo era Wilmer Ramírez quinceañero? Bueno, un tipo con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas, un tipo que quería comerse al mundo, un tipo con mucha ilusión, con muchos sueños por cumplir. Y siempre fuiste extrovertido, siempre estabas contando chistes, ¿sabías que te iba a gustar o ibas a hacer de hacer reír a la gente una vida? No, 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 para nada. El humor fue una circunstancia. Los medios de comunicación sí. El ser actor sí, el ser presentador sí, el ser animador sí, pero el humor fue un atajo que tomé para llegar a eso y el atajo se me convirtió en una carrera. Entonces, bueno, ahora soy un animador que utiliza como recurso el humor. Así que, bueno, me ha servido siempre para la vida, para la profesión, para, para estar conversando con ustedes, que hace más de 10 años que no hago un programa de humor en Venezuela y todavía me recuerdan con cariño como humorista. Ahora me desempeño más como locutor de radio, como animador en televisión y fíjate, siempre el humor está presente en el corazón y en el recuerdo de la gente, lo cual es maravilloso. Wilmer, pero ¿por qué dices que fue un atajo? Si ya habías participado, por ejemplo, en Crecer con Papá, luego llegas a Chéverísimo, llegas también a Cásate y Verás, todas esas producciones que hacía Venevisión. Porque antes de eso yo había hecho mucho teatro del que llaman serio en este país, me había ganado premios, había estado en festivales internacionales de teatro con Rajatabla, con el grupo Teja, con el grupo Talía, había trabajado en novelas, en telenovelas, en Venevisión y en el Canal 8, y bueno, pero siempre yo, después de Crecer con Papá, estuve en el Teatro Chacaíto durante mucho tiempo, produciendo obras y protagonizando obras, ¿no? Que eran comedias, naturalmente. Y entonces, y eso lo alternaba con las actuaciones en las telenovelas, ¿no? Como Pasionaria, como Adorable Mónica, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo digo que cuando llega el humor, con el humor llega una propuesta económica interesante. Y yo tenía una familia que mantener, una familia de 6 hijos. Y entonces, pues para mí fue maravilloso porque me resolvió muchos problemas económicos, ¿no? Pero yo quería hacer una carrera de actor de telenovelas y realmente la carrera como animador de televisión. Todo eso se fue dando en el camino, pero siempre respaldado del humor, ¿no? Así que yo me enamoré del humor también, déjame decirte. Conseguí una forma de expresarse y decir cosas serias ahí, tú sabes, enmascarado en un chiste, en un pensamiento jocoso, ¿no? Y empecé a practicar eso que decía Aquiles Nazoa, que es hacer a la gente pensar a través de la risa, ¿no? Entonces por eso me enamoré del humor. Volvamos a ese disco doble de Fiebre del Sábado por la Noche con John Travolta en la portada que te regaló tu mamá. ¿Cómo era esa Venezuela, la de Venezuela de 1977? ¿Qué otras cosas recuerdas? Bueno, muchas cosas. Era una Venezuela que tenía mucha ilusión, una Venezuela que tenía mucha ilusión, una Venezuela que tenía grandes posibilidades, grandes perspectivas. Yo tenía 15 años, yo veía el país a través de mi juventud, ¿no? Y uno cuando está joven tiene esperanzas y tiene las ganas de ser y de hacer. A mí me parece que Venezuela en ese momento era eso, una Venezuela con un gran futuro, una Venezuela con grandes esperanzas y una Venezuela hermosa. Yo tenía 15 años. La vida siempre es hermosa cuando uno tiene 15 años, aunque uno se despeche, para que lo sepas. Wilmer Ramírez es nuestro invitado en esta cápsula del tiempo, es cómico, es humorista, es actor, como dice él, de los serios, pero es bien conocido por Chéverísimo, por Qué Locura, por Cásate y Verás, entre otras producciones que se transmitían acá en Venezuela. Pero como dice Lila, volviendo a 1977, ¿recuerdas cómo se vestía ese ilusionado e ingenuo Wilmer Ramírez? ¿Qué se usaba en aquel momento? Bueno, los blue jeans siempre. O sea que el que inventó el blue jean tiene mucha plata, porque todo el mundo tiene por lo menos 4 blue jeans en su closet. En aquellos momentos se usaban aquellos que tenían, que los llamaban acampanados, ¿te acuerdas? Habían muchas marcas que no las vamos a mencionar aquí para no hacer cuña, pero todas las marcas tenían
tenían un modelo especial, específico. A mí me quedaban muy bien aquellos que tenían campana, y me los combinaba con mis zapatos kickers, ¿no? Que yo llevaba para el colegio, con una chaqueta Wrangler de blue jean que tenía, que me quedaba muy bien, que yo la planchaba. Adriana, Lila, ¿qué les parece? Yo era el único que planchaba los pantalones de blue jean y les ponía como George Hamilton, les ponía filo, porque como no era bonito, ni lo soy, entonces había que ser elegante. Había que esforzarse. Claro, había que hacer un esfuerzo para estar por lo menos elegante, ¿no? Y esa ha sido una característica que yo he tratado de mantener a lo largo del tiempo. Un humorista cubano, amigo, que se llama Bonco Quiñongo, siempre me saludaba y me decía, porque él se vestía así muy estrafalario, entonces me decía, mira, Wilmer, mi papá decía, y yo me acuerdo de él cuando te veo a ti, ay, que está sucio pero planchado. Para significar que uno siempre trataba de estar bonito, planchadito, arregladito, ¿no? Entonces, bueno, esa característica la he mantenido y comenzó en los años 70, cuando yo estudiaba en el Liceo Rafael Seijas, y me iba arregladito y peinadito porque estaba enamorado de una muchacha que nunca me prestó atención. Entonces, la filosofía de mi vida es, si no me haces caso ahorita, yo voy a ser tan feliz que luego te vas a arrepentir de no haberte enamorado de mí. De este pantalón planchado con filo, caramba. De este branger que tengo puesto. Hablando de esos amores y desamores que son propios de un joven quinceañero, ¿cuáles eran quizás esos ídolos del momento? ¿Quién te hacía suspirar? ¿Alguna cantante, actriz, protagonista de novela de la época? ¿Algún afiche en tu cuarto? No, bueno, yo nunca tuve afiche, pero sí tuve amores platónicos. Por ejemplo, Olivia Newton-John, un amor platónico, una mujer hermosa, talentosa, bella, ojos preciosos. Yo estuve enamorado platónicamente también de Mayra Alejandra, con quien años después tuve la oportunidad de trabajar en una novela que se llamó La Mujer Prohibida. Y la mujer preciosa. Yo fui al estreno de Carmen, la que contaba 16 años. Yo contaba así como 16 años, en ese momento como 15, 14, no me acuerdo. Y fui a ese estreno, ¿vale? En el Teatro Olimpo de Chacao. Y yo vi a Mayra Alejandra por primera vez en persona y parecía una diosa griega. Desde ese momento yo estuve enamorado de Mayra Alejandra, enamorado de su belleza, de su talento, de su temperamento. Y bueno, luego trabajé con ella, ya no estaba tan joven. Pero te puedo decir que era una mujer hermosa y yo admiré siempre su belleza. Ella y de Olivia Newton-John. Wilmer, y hablas del Teatro Olimpo en Chacao. ¿Cuáles eran esos lugares, esos sitios que configuraban ese mapa al que ibas de quinceañero? ¿A dónde ibas para divertirte o cuáles eran los lugares emblemáticos de tu adolescencia? Bueno, mira, iba al cine, yo iba mucho al cine. Uno de mis pasatiempos era el cine, el teatro, por supuesto. Yo había empezado a hacer teatro. Yo comencé a estudiar teatro a los 14 años, 15 a lo sumo, y entonces cada vez que podía ir a una obra de teatro, pues lo hacía, ¿no? Cuando no era el cine, cuando no era el teatro, era el cine. Y entonces, bueno, fui al Centro Comercial Concresa, a un cine que había acá, aquí vi Rocky, imagínate tú, una experiencia extraordinaria. Vi Fiebre del Sábado por la Noche también en el cine. Es decir, iba al cine y el teatro, eran básicamente mis entretenimientos. Y a la hora de comer y tú sabes, de degustar así esas cosas con amigos, iba a un lugar que estaba muy de moda, pero que era muy caro para mi presupuesto, así que lo visitaba poco, que era el Drugstore en el centro comercial Chacaíto, donde vendían los perros calientes por metro, ¿te acuerdas? Sí, me reunía con varios amigos para entrar a ese perro caliente tan grande. Y del perro caliente, obviamente de un metro de Drugstore, nos lleva a recordar sabores. ¿Hay alguna chuchería o algún sabor quizás de casa que podríamos depositar en esa cápsula del tiempo para inmortalizarlo y hoy volver a destaparlo y poder sentir esos recuerdos de sabores? Bueno, mira, el toddy era una cosa maravillosa. Eso era la merienda de nosotros con acenitas y con ese tipo de productos que se conseguían en la panadería. Pero si tú me hablas de sabores que yo recuerde, por supuesto que yo tengo que irme a la Navidad, a las hallacas de mi mamá, al pasticho que hacía mi mamá, que era una cosa muy sui generis. Mi mamá le ponía de todo al pasticho, era impresionante. Y era muy sabroso, era un pasticho muy, muy sabroso. Una torta de piña espectacular que mi mamá hacía para Navidad también.
y hacía dos, porque yo le reclamaba que se la comían muy rápido, entonces mi mamá empezó a hacer dos. Una que me hacía a mí, la escondía, y la que ponía en la mesa para que comiera todo el mundo. Son muchas cosas, ¿no? Que me recuerda mi adolescencia, mi infancia, pero básicamente eso, mira, el toddy, que es una bebida emblemática de los adolescentes de mi época, y bueno, el pasticho de mi mamá y sobre todo la torta de piña, que le ponía piña, rodajas de piña, unas cerecitas así en cada huequito de las piñas y de las rodajas de piña, y le ponía mucho amor. No he probado otra torta tan sabrosa como la de mi mamá. Wilmer Ramírez, nuestro invitado, es animador, comediante, fue parte de A que te ríes en Venevisión, Cásate y Verás, de Chéverísimo, y como él mismo dice, a pesar de que entró a la actuación por el teatro, se quedó o tomó el atajo del humor que lo ha llevado hoy a ser recordado por millones de venezolanos y que su voz justamente sea enlazada con el chiste, con la comedia. Pero del teatro, de esa primera aparición en las tablas, ¿qué quizás podríamos depositar en una cápsula del tiempo? Algo que quisieras recordar que a lo mejor no guardes en este momento. Mira, yo desde la primera obra que hice, que fue una recopilación de obras de César Rengifo, no, que lo hicimos en el Teatro César Rengifo, quise decir, y que eran unas adaptaciones de obras, incluso políticas, que se hicieron en ese momento. Yo recuerdo que ya se asomaba en la primera oportunidad que tuve en presentarme a los 14 años, la capacidad de improvisar. Yo entendí en ese momento que tenía esa capacidad. Luego la fui desarrollando, por supuesto, y ha sido algo que me ha servido a lo largo de toda mi carrera, porque como ustedes saben, como periodistas y conductoras de programas, saben que uno naturalmente tiene guiones que seguir, pero lo debe acompañar a uno la capacidad de resolver cualquier cosa, sobre todo cuando se trabaja en vivo. Yo trabajo mucho en vivo, en el teatro y en los shows en vivo, y la gente espera que uno siempre improvise. Y desde el primer día, recuerdo, que pasó un incidente, nos estábamos presentando en una recopilación de obras de Rodolfo Santana, quise decir, y era un teatro pues serio, político y tal, no sé qué cuento, pero algo pasaba con las luces, algo pasó en ese festival de teatro popular, en el Teatro CanTV, que yo pues me vi obligado a improvisar, y la gente se divirtió mucho y se rió mucho, porque tuve esa salida, ¿no? Entonces veían ahí un muchacho de 14 años improvisando, resolviendo algún desperfecto técnico, quién sabe qué había pasado. Y tuve la suerte que con esa actuación y en ese festival me gané el premio Revelación como actor. Es decir, que a mí improvisar siempre me ha dado buenos resultados. Eso lo guardo también en la memoria y en el corazón. Wilmer, en esta cápsula del tiempo que estamos haciendo el ejercicio de abrir, conseguiríamos entonces ese premio Actor Revelación, el filo de tus pantalones de blue jean con los zapatos kickers, conseguiríamos la deliciosa torta de piña de tu mamá, el disco de Fiebre del Sábado por la Noche, así como la ingenuidad del Wilmer quinceañero. Pero a la luz de todo lo que ha transcurrido hasta el día de hoy, ¿qué te habría gustado saber? ¿Qué le dirías a ese Wilmer Ramírez a sus 15 años? Mira, que la vida no es tan fácil, pero que con una sonrisa se puede transitar en esa vida que seguramente no es tan fácil. Y es duro que lo diga, no va a ser tan fácil. Que lo diga un comediante, alguien que hace que la gente se ría, que la gente esté alegre a pesar de las adversidades. Pero todos quizás pensarán que tu vida siempre fue, todos los momentos, ay, es que este tipo es chistoso, ay, que qué chévere, que mira cómo se ríe. ¿Cuáles han sido quizás, Wilmer, esos hitos que te han hecho a ti, el quizás no ser esa persona exterior que conocemos, chistosa, amigable, animada, que te han hecho en algún momento interiorizar y bueno, ser una persona o estar, porque no es una persona, estar triste en algún momento? Bueno, muchas cosas, mira, porque la vida para nosotros, los que nos paramos frente al público, bien sea delante de una cámara, un micrófono de radio o frente al público en un teatro, en un club, en un lugar en vivo, nosotros somos todos representantes de la historia del Gran Garrick. Nuestro trabajo es entretener,
y nuestra obligación es sonreír, porque nos vendemos como unas personas que procuran felicidad, pero tenemos una vida normal. La inflación nos agobia, los problemas familiares, los hijos, los padres, las injusticias que ocurren en el mundo y en nuestro país particularmente, pues por supuesto que nos condicionan. Ahora, es nuestro deber, así lo veo yo, quizás seguramente algunos colegas no lo comparten, pero te hablo de mi experiencia personal, es que nosotros estamos en la obligación de no romper la ilusión jamás. Uno jamás tiene que romperle la ilusión a la gente, porque yo me he conseguido, Adriana, Lila, a gente en muchas partes y en muchos momentos que me dicen que esa actitud, que esa forma de ser les ha servido para capear muchos de sus momentos difíciles, de salud, de estados de ánimo, momentos duros financieros, y que el recordar que uno los hace reír o reírse con algo que uno dice, pues les ha bajado la presión. Entonces, yo digo que es una bendición y no se pueden rehusar las bendiciones. Y yo lo aprendí también con alguna cosa fuerte que me haya podido pasar. Entonces, lo que quiero decirte es que sí somos humanos, pero somos humanos bendecidos por Dios con algo maravilloso, y es la capacidad de hacer que el estado de ánimo de las personas cambie para bien. Entonces yo trato de ejercer esa bendición siempre, y naturalmente que he tenido momentos difíciles, la muerte de mis padres en un mes, los dos, problemas con mis hijos, de conducta, de algún tipo de cosa complicada que ha tocado vivir, y he tenido que afrontarla, y a la hora y media estar en el escenario haciendo que la gente se entretenga. Mis padres decidieron irse los dos un día lunes, con un mes de diferencia. Yo estaba viviendo en Miami, no los pude ver, tenerlos cerca, al menos para despedirlos, y al siguiente día, martes, tuve que hacer un show con los dos, porque el show era el día martes, para entretener a la gente, cumplir con mi obligación, y pues lo tuve que hacer. Y créeme que tenía el corazón detonado, pero también tengo una obligación con el público y con la carrera que escogí. Y entonces siempre toca, siempre hay que sufrir como todo ser humano cuando le tocan esos momentos, y también cumplir como el profesional que escogí ser. Así que, ¿cómo quiero que me recuerde la gente? No como alguien triste que tiene problemas. Quiero que me recuerden con una sonrisa y tratando siempre de que la gente cambie su estado de ánimo para el mejor que pueda tener. Wilmer, y además tienes 10 años sin hacer shows de comedia y la gente te sigue recordando con cariño por esos momentos en los que les hiciste reír. Ha sido un gusto inmenso, además, que nos permitieses hacer este ejercicio de memoria y abrieses esa cápsula del tiempo con nosotros que nos lleva hasta 1977 a conocer a Wilmer Ramírez, quinceañero. Y ese quinceañero que no tuvo el beso de Olivia Newton-John, lamentablemente, pero podría soñar con otras personas hoy. Wilmer, ha sido todo un gusto tenerte con nosotros. Es un enorme placer. Nos debíamos esta conversación hace tiempo. Yo las escucho y es esas personas, esas profesionales que uno dice, oye, me encantaría conversar con ellas. Y viste que siempre los sueños se hacen realidad, no importa el día, no importa el momento, no importa la edad. El placer fue todo mío. Soy admirador de ese programa tan especial, tan organizado, tan metódicamente hecho. Estoy muy feliz de haber conversado con ustedes. Wilmer Ramírez era la cápsula del tiempo de este animador venezolano, parte de A que te ríes, de Chéverísimo, de Cásate y Verás. Y nosotros vamos a decir hasta la próxima.